Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión seguiremos trabajando en nuestro cuadro de pajarito. Nos quedamos en la vuelta número 36, así que el día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de nuestra vuelta 37. Antes de iniciar, les invito como siempre a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y les agradezco mucho que compartan el video y me regalen su like. Vamos a iniciar nuestra vuelta. Recuerden que de este proyecto ya tenemos disponible la lista de reproducción que lleva por nombre Cuadro de Pajarito. Ahí estoy ingresando cada uno de los videos que vamos tejiendo de este proyecto para que, vayan a checar si es que se perdieron alguno. Todos los videos llevan el número de video en la parte de descripción del mismo para que sea mucho más fácil poder ubicarlos. Vamos a comenzar con nuestra vuelta número 37. Comenzamos subiendo con 5 cadenas. Tomo lazada y voy a fijar encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas de separación y voy a ir tejiendo casitas. En total necesito 8. Aquí ya llevo 2. Tres. Voy a repetir la 4. 5. 6. Fijo la 7 encima de mi primer punto alto y la 8 encima de mi cuarto punto alto siguiente. Así. Continuamos tejiendo puntos altos. Este es el primero. 2. 3, 4, 5, 6 y 7 en total. Voy a tejer 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente y vuelvo a tejer puntos altos. Este ya es el primero, hago 7 en total. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Seguimos ahora con 2 casitas, hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente casita. Vuelvo a tejer 7 puntos altos. Este es nuevamente el primero. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita. 4 encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de mi casita. Y el 7 encima de mi siguiente punto alto.
así. Vamos a continuar ahora con una casita, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, y vuelvo a realizar 7 puntos altos en total. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima del siguiente punto alto, 5, 6 y 7 en total. Continuamos ahora con 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente y nuevamente tejo 7 puntos altos en total. Este ya es el primero de 7, 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto, así. Vamos a continuar ahora con 4 casitas, tejo 2 cadenas, una, fijo la segunda encima del primer punto alto de abajo, la tercera encima del cuarto punto alto de abajo y la cuarta encima del séptimo punto alto de la vuelta anterior, así. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Este ya es el primero. Necesito tejer 16 en total. 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de mi casita, 7 encima del siguiente punto alto, 8 y 9 adentro de mi casita, 10 encima de mi siguiente punto alto, 11 y 12 adentro de mi casita, 13 encima de mi siguiente punto alto, 14, 15 y 16. Así, princesas. Vamos a continuar ahora tejiendo casitas para cerrar. En total necesito 17. Hago 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente. Otra vez 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente. Repito proceso. Aquí ya llevo 3, fijo encima de mi último punto alto, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 casitas en total. Y es así, princesas, como luce nuestra vuelta número 37. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 38. Comenzamos subiendo con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas de separación y necesito tejer 11 casitas en total. Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Este ya es el primero, necesito 22 en total. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de la casita, el 7 encima de mi siguiente punto alto, 8 y 9 adentro de la casita, 10 encima de el siguiente punto alto, 11 y 12 adentro de la casita, 13 encima del siguiente punto alto, 14 y 15 adentro de la casita, 16 encima del siguiente punto alto, 17 y 18 adentro de la casita, 19 encima del siguiente punto alto, 20, 21 y 22. Así. Vamos a continuar ahora con 7 casitas. Voy a tejer 2 cadenas de separación entre cada una. Me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente. Aquí ya llevo 2, 3, fijo la 4 encima de mi último punto alto de abajo, 5, 6 y 7 casitas. Así.
así. Vamos a continuar ahora con puntos altos, 7 en total. Este ya es el primero de 7, tejo 2 y 3 adentro de mi casita, 4 encima del siguiente punto alto, 5, 6 y 7. Así. Vamos a continuar ahora con una casita, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior, vuelvo a tejer 7 puntos altos en total. Este ya es el primero, hago 2 y 3 adentro de mi casita, 4 encima del siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de la casita y 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Continuamos ahora con 2 casitas, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas, fijo encima del último punto alto de la vuelta anterior y así obtengo mis 2 casitas. Voy a tejer 4 puntos altos, este ya es el primero de 4, hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Otra vez realizamos 2 casitas, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas, fijo encima del último punto alto de la vuelta anterior y voy a realizar 7 puntos altos. Este es el primero de 7, hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima del siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Vamos a continuar ahora con 13 casitas para cerrar mi vuelta. Recuerden que la separación entre cada una es de 2 cadenas. Fijo la primera encima del cuarto punto alto, la segunda encima del último punto alto de abajo, la tercera encima del primer punto alto siguiente, la 4 encima del cuarto punto alto siguiente, la 5 encima del último punto alto siguiente y a partir de las 6 ya las tengo marcadas en mi vuelta anterior. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 casitas en total. Y de esta manera es como queda terminada mi vuelta número 38. Vamos a girar nuestro tejido y comenzamos con la vuelta número 39. Comenzamos nuestra vuelta tejiendo 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi siguiente punto alto, hago
2 cadenas de separación y me voy apoyando encima de cada casita de abajo para avanzar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fijo la 13 encima de mi primer punto alto siguiente, la 14 encima del cuarto punto alto siguiente, la 15 encima de mi último punto alto, 16, 17 encima del primer punto alto siguiente. Así. Vamos a continuar con puntos altos. Este ya es el primero. 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de mi casita, 7, 8 y 9 adentro de mi casita y 10 encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Vamos a continuar con una casita, dejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior y voy a tejer 7 puntos altos, 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Repetimos el proceso de 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior, tejo 7 puntos altos, 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Vamos a cerrar nuestra vuelta tejiendo 24 casitas en total, siempre con separación de 2 cadenas, 1, 2, 3, 4,
5, fijo la 6 encima de mi primer punto alto, la 7 encima del cuarto, la 8 encima del séptimo, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente la 9, me brinco 2 puntos altos, fijo en la siguiente la 10, me brinco 2, fijo en el siguiente la 11, me brinco 2, fijo en el siguiente la 12, fijo la 13 encima de mi último punto alto, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y es así como queda terminada mi vuelta número 39. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 40. Comenzamos nuestra vuelta tejiendo 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi siguiente punto alto. Esto me permite formar mi primer casita. Vamos a tejer 23 casitas en total. Me voy apoyando en las que ya tengo abajo y la separación entre cada una es de 2 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 y 23 casitas en total. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Este ya es el primero. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tejo el 11 y el 12 adentro de mi casita, el 13 encima de mi siguiente punto alto, 14, 15 y 16 en total. Vamos a continuar ahora tejiendo 2 casitas y 4 puntos altos. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de abajo, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a tejer 4 puntos altos. Este ya es el primero de 4, 2, 3 y 4. Así. Vamos a tejer ahora 2 cadenas. Me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente. Este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Y vamos a cerrar nuestra vuelta con estas mismas 17 casitas de la vuelta anterior, siempre con separación de 2 cadenas, y me voy apoyando encima de cada punto alto de abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 casitas en total. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 40.
Vamos a girar nuestro tejido y comenzamos con la vuelta 41. Comenzamos subiendo con 5 cadenas. Voy a tomar lazada, fijo encima de mi siguiente punto alto y obtengo mi primer casita. Voy a tejer 17 casitas en total, separación de 2 cadenas entre cada una y me iré apoyando encima de cada punto alto de la vuelta anterior. Aquí ya llevo 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y fijo la 17 encima de mi primer punto alto de la vuelta anterior. Voy a tejer estos mismos 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Vamos a continuar ahora con 10 puntos altos. Este ya es el primero de 10. 2, 3, 4. Voy a tejer el 5 y el 6 adentro de mi casita. 7, 8 y 9 adentro de mi casita. Y el 10 encima de mi primer punto alto siguiente. Y vamos a cerrar nuestra vuelta tejiendo 28 casitas en total. Separamos con 2 cadenas cada una, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente. Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 casitas en total. Y es así como queda terminada mi vuelta número 41. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 42. Vamos a comenzar con 5 cadenas. Voy a tomar lazada, fijo encima de mi primer casita, hago 2 cadenas de separación y en total tengo que tejer 27. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 y 27. Así. Continuamos tejiendo 7 puntos altos. Ya tengo el primero. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6 y 7 en total. Continuamos con 2 cadenas. Me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, obtengo una casita. Voy a tejer 10 puntos altos, 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de mi casita, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a cerrar nuestra vuelta tejiendo estas mismas 17 casitas. Hago 2 cadenas de separación y voy fijando encima de cada uno de mis puntos altos de la vuelta anterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 casitas en total. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 42. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 43. Comenzamos nuestra vuelta con 19 casitas. Voy a subir aquí con 5 cadenas. Tomo lazada y fijo encima de mi siguiente punto alto. Esto me permite obtener mi primer casita. Dejo 2 cadenas de separación y me voy apoyando encima de cada una de las de abajo hasta completar 19 en total. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y fijo la 17 encima de mi primer punto alto, la 18 encima del cuarto y la 19 encima del séptimo punto alto de la vuelta anterior. Continuamos con 4 puntos altos. Este ya es el primero de 4, 2, 3 y 4. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 10 puntos altos en total. Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dejo el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto, así. Vamos a cerrar nuestra vuelta tejiendo estas mismas 26 casitas de la vuelta anterior. Hago separación de 2 cadenas entre cada una y me apoyo encima de cada punto alto de la vuelta anterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 43. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 44. Vamos a comenzar con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi siguiente punto alto, obteniendo mi primer casita. Voy a tejer 2 cadenas de separación entre cada una y realizaré 26 casitas en total, apoyándome encima de cada una de las de abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y fijo la 26 encima de mi primer punto alto siguiente. Vamos a continuar ahora con 7 puntos altos. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior, vuelvo a realizar 7 puntos altos. Este es el primero, hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a cerrar nuestra vuelta con 19 casitas, que son las mismas que tengo de la vuelta anterior. Tejo 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 44. Pues miren, ya vamos bastante avanzadas con este proyecto. Ya terminamos prácticamente a nuestro pajarito y ya estamos trabajando con la rama de la parte superior que decora nuestro cuadro. Pues bien, princesas, yo hasta aquí voy a dejar este video, agradeciendo como siempre el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.